Le damos la más cordial bienvenida a nuestra novena ponente. Ella es Katie Urrea, quien es economista, especialista en ética y pedagogía y candidata a magíster en educación. Tiene experiencia en el sector público como gestora de computadores para educar y actualmente es docente de bachillerato y media técnica en Colombia. Ella es de Colombia y nos acompaña con un tema: influencia del aprendizaje basado en proyectos en la enseñanza y aprendizaje en historia. Bienvenida, apreciada Katie, gusto saludarte. Muchísimas gracias por este valioso apoyo en nuestro octavo cita. Bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo a todos los participantes a este evento. Muchas gracias a Docentes 2.0, a su equipo de trabajo, por la oportunidad de presentar mi trabajo. Muchas gracias, doctora Ruth, por esta oportunidad. Un gran honor, un gran placer, Katie. Muchísimas gracias por compartir estos valiosos conocimientos el día de hoy. Bueno, le compartimos la pantalla gigante para que inicie su disertación. Bienvenida. Muchas gracias, doctora Ruth. Voy a compartir la ponencia llamada Influencia del aprendizaje basado en proyectos sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de historia. Mi nombre es Katie Urrea, soy docente de Ciencias Sociales en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de La Rinconada, ubicada en el municipio de Monpós, en Bolívar. Mis redes sociales son en Facebook, @KatieSpol. Planteamiento del problema. Bueno, mi investigación surge de la observación que se le hace a los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de La Rinconada, ubicada en el municipio de Monpós, que demuestran poco interés en el aprendizaje de historia. Se observan estudiantes apáticos que expresan aburrimiento por la extensión de los contenidos y los conceptos. Como se evidencia en las figuras, de los 30 estudiantes, solo uno alcanzó la nota máxima de 5 puntos. La mayor parte de los estudiantes están en el rango de 2 a 3, lo que demuestra el bajo nivel académico en la asignatura de historia. De la investigación surge la siguiente pregunta: ¿cómo influye el aprendizaje basado en proyectos sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de historia en los estudiantes de sexto grado? Bueno, esta investigación nace de la necesidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de historia en los estudiantes de sexto grado. Encontramos una brecha que fue el confinamiento por COVID-19, lo cual nos obligó a buscar nuevas alternativas que garantizaran la calidad educativa. ¿Qué oportunidades tiene esta investigación? Eh, la correcta aplicación de la metodología ABP puede potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Objetivos. Bueno, el objetivo general es analizar la influencia del aprendizaje basado en proyectos sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de historia en los estudiantes de sexto grado. Los objetivos específicos: caracterizar el conocimiento que tienen los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de La Rinconada. Segundo objetivo: diseñar propuestas de intervención pedagógica para el fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia, involucrando el aprendizaje basado en proyectos como herramienta didáctica. Tercer objetivo: implementar la propuesta de intervención pedagógica diseñada en los estudiantes de sexto grado. Cuarto objetivo: evaluar la influencia generada por la implementación de la propuesta sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de sexto grado en la asignatura de historia a través de la triangulación de los respectivos resultados.
marco teórico. Bueno, la investigación se basa en tres teorías o en tres autores. El primero es la teoría sociocultural de aprendizaje humano de Vygotsky, la que describe el aprendizaje como un proceso social y como el origen de la inteligencia humana en la sociedad y la cultura. Esta teoría afirma que la interacción social juega un rol fundamental en el desarrollo de la cognición y que el aprendizaje se da en dos niveles, mediante la interacción con los demás y mediante la integración del nuevo conocimiento en la estructura mental del individuo. La segunda teoría es la teoría del constructivismo de Piaget, el cual conceptualizó el desarrollo como el resultado de la relación entre la maduración del sistema nervioso y la experiencia físico, lógico y matemática, y la interacción social y la afectividad. Así, a partir de estos elementos se remiten específicamente al aprendizaje. También está que el principal aspecto del enfoque constructivista de la educación es la destrucción del educando como sujeto pasivo, el cual adquiere información y solo la memoriza, pasando a ser sujeto activo que construye conocimiento. La tercera teoría es la del aprendizaje basado en proyectos, la cual forma parte del denominado aprendizaje activo. Y es una metodología que permite a los estudiantes adquirir competencias claves del siglo XXI a través de la elaboración de proyectos que den respuesta a situaciones o problemáticas de la vida real. El conocimiento no se constituye como una posesión que debe ser exclusivamente transmitida a los estudiantes por parte del docente, sino como el resultado de una sinergia entre docentes y estudiantes. Es decir, bajo este método el papel del estudiante es activo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, el método que tiene esta investigación es un método cualitativo, es decir, permite la observación de un fenómeno y hace un análisis crítico de esta observación. El diseño es investigación-acción. Esto quiere decir que este diseño permite al investigador hacer intervenciones, actuar para que el objeto o el fenómeno observado cambie. El universo son los 30 estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de La Rinconada y los 5 docentes de historia, de ciencias sociales. La metodología. La metodología tiene unas fases que son la preparatoria, la de trabajo de campo, la analítica e informativa. Y se hace un análisis mediante una triangulación de resultados. Bueno, la propuesta pedagógica se basa en las etapas del aprendizaje basado en proyectos, los cuales están divididos en dos etapas, una que hace el docente orientador y la otra que hace el estudiante. Por lo menos el docente orientador se encarga de hacer una selección del tema y un planteamiento de la pregunta guía. Hace una formación, elabora o hace la formación de equipos, hace la definición del producto resto final para que el estudiante o el grupo del cual va a realizar los proyectos planifique, investigue, haga un análisis y síntesis, hagan la elaboración del producto, hagan una presentación del producto, haya una respuesta colectiva a la pregunta inicial y por último se hace una evaluación y una autoevaluación. Bueno, la propuesta pedagógica y está basada en una evaluación diagnóstica y una evaluación de validación. Lo que nos mide estas dos es primero cómo estaban los estudiantes y cómo finalizan. Y nos va a medir el impacto de la investigación.
la investigación, el proyecto, cuánto mejorarán y qué mejorarán los estudiantes con esta propuesta pedagógica. Bueno, los proyectos. Se realizaron 3 proyectos de intervención pedagógica en base a los derechos básicos de aprendizaje y las mallas curriculares, según los seguimientos del Ministerio de Educación Nacional, los cuales fueron trabajados en grupos de 3 en forma colaborativa. Debido al COVID-19 y el confinamiento, los estudiantes trabajaron por aplicaciones, por Google Meet, por Zoom, y se habilitó una línea telefónica para comunicación constante con el docente y con los mismos miembros del grupo. Las guías fueron enviadas por WhatsApp o de manera digital, y fueron llevadas a su casa de manera física. Encuesta docente. Bueno, esta encuesta lo que nos permite es mirar, conocer cuál es la percepción que tienen los docentes sobre las estrategias metodológicas en la asignatura de historia. Análisis de resultados. Bueno, con los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica aplicada a los 30 estudiantes, se establece que se presenta apatía por la asignatura, pocos conocimientos básicos o baja adquisición de los contenidos ya vistos. Es preciso resaltar que la mayoría de respuestas durante la aplicación de la evaluación diagnóstica fueron incorrectas. Se observa que la mayoría de estudiantes perciben la asignatura de historia como una asignatura difícil, aburrida, tienen bajo rendimiento académico, no se motivan por la investigación, el desarrollo de actividades extracurriculares, el trabajo grupal, la participación en clase, y la mayoría de casos prefieren dejar las tareas incompletas o inconclusas que realizar consultas extras o hacer preguntas durante las clases. En la encuesta docente se puede identificar aspectos tales como que los docentes reconocen fallas o desventajas que presentan algunas de sus prácticas pedagógicas o estrategias empleadas. Reconocen que el diseño de una buena estrategia pedagógica es fundamental para el desarrollo de un eficiente proceso de enseñanza y aprendizaje, y reconocen que el aprendizaje basado en proyectos es una forma que presenta múltiples ventajas y contribuirá a obtener mejores resultados en cuanto a la actitud de los estudiantes en el desarrollo de sus clases. Los resultados en la evaluación de validación permiten evidenciar que los estudiantes lograron 3 cosas importantes. La primera es que aprendieron una nueva metodología para realizar sus actividades escolares de una forma autónoma, activa y significativa. Lo segundo es que mejoró el rendimiento académico y ellos adquirieron habilidades, capacidades y competencias desde lo conceptual, procedimental y actitudinal. Y finalmente, se observa mejoría en la percepción de la historia y la cultura colombiana. Conclusiones. Se inicia por caracterizar el conocimiento que tenían los estudiantes a través de una evaluación diagnóstica, la cual permitió dar cuenta de las falencias que se habían observado previamente durante el quehacer docente, evidenciándose apatía por la asignatura, pocos conocimientos básicos sobre la historia nacional y baja recordación de los contenidos ya vistos en años anteriores.
Se establece que la mayoría de los estudiantes presentaban bajo rendimiento académico, con lo que resaltan que requerían de una intervención pedagógica con la cual el aprendizaje pudiera ser significativo. Segunda conclusión es que se diseñaron 3 proyectos con base en las fases del aprendizaje basado en proyectos enfocados al fortalecimiento de las competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales, con base en las temáticas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional para historia. En sexto grado, la aplicación de los proyectos incluyó la integración de las TIC debido a la necesidad de la modalidad virtual a causa del COVID-19, para lo cual se usó la ayuda de aplicaciones como WhatsApp, videollamadas por Meet o Zoom, guías físicas y digitales y llamadas telefónicas para apoyar el proceso de estudiantes que carecían conexión a Internet permanente. Tercera conclusión. El tercer objetivo específico era la implementación de la propuesta de intervención pedagógica, objetivo que se cumplió a cabalidad, ya que los 30 estudiantes pertenecientes al grado sexto lograron aplicar los proyectos diseñados. Para ello, se envió a los hogares de cada uno los diferentes proyectos en formato tanto físico como digital. Se dispuso una línea telefónica en la que el docente realizaba acompañamiento personalizado y permanente a cada estudiante, como apoyo en el desarrollo del proyecto, resaltando que cada proyecto tenía o contenía indicaciones claras y precisas de cada actividad, dándole un espacio para el desarrollo de la misma. Con la evaluación de la influencia generada por la implementación de la propuesta sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, se pudo establecer que los docentes definieron un rol dentro del aula y aprendieron nuevas metodologías. Los estudiantes lograron aprender una nueva metodología para realizar sus actividades escolares de una forma autónoma, participativa y significativa. Y se evidenció el mejoramiento en el rendimiento académico, ya que fortalecieron habilidades, capacidades y competencias desde lo conceptual, procedimental y actitudinal, con lo cual se afirma que la metodología del aprendizaje basado en proyectos presenta una influencia positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo el mejoramiento y el fortalecimiento de elementos clave como son el rol docente, la participación integral de la comunidad educativa y el rendimiento académico de los estudiantes. Estas son las experiencias con los estudiantes, las evidencias fotográficas de cómo trabajaron ellos en los proyectos pedagógicos. Muchísimas gracias. Excelente, excelente investigación, Katie, ¿verdad? Felicitaciones. Realmente ha sido un gusto leer y, por supuesto, arbitrar este tipo de investigación, la cual es muy importante en los tiempos de educación digital. Bueno, Katie, hay interrogantes en el chat, como siempre, así que vamos a dar lectura a la primera interrogante. Veamos. La primera interrogante la realiza Eli Severich Gómez. Primero te felicita, muy interesante este tema de aprendizaje por proyecto. La interrogante es la siguiente. ¿Qué fue lo más difícil de esta investigación? Muchas gracias por la pregunta, Eli. Bueno, lo más difícil de realizar una investigación es que se hizo en el sector rural, en donde hay mucha inequidad, mucha dificultad para acceder a herramientas digitales, como son los celulares, las tabletas, los computadores, además de la conexión a Internet. El trabajo tuvo que flexibilizar mucho en los horarios, ya que por lo menos si en un grupo, en una familia solamente hay un aparato tecnológico, llámese celular o tablet, cuando es la familia, el familiar llega del trabajo, es que puede contactarse con el docente para que lo oriente o con el resto de estudiantes, porque estábamos en pandemia, en donde había confinamiento.
Entonces, si el gobierno diera herramientas tecnológicas a cada estudiante o se le facilitara dentro del colegio, hubiera sido más fácil llevar esta investigación a cabo. Gracias, Katie. Totalmente de acuerdo cuando son proyectos de este tipo de envergadura como es las brechas digitales. Katie, una segunda interrogante la realiza Germán Cárdenas desde Colombia. ¿Cuáles son las ventajas del aprendizaje basado en proyectos sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje? Muchas gracias, Germán, por la pregunta. Pues las ventajas del ABP es que mantiene a los estudiantes activos, inmersos durante todo el proceso, permitiendo desarrollar conocimiento, tanto conceptual, permite que el estudiante trabaje de forma colaborativa y realice un aprendizaje autónomo. Además, promueve la organización de actividades en torno a un fin común. Fomenta la creatividad, la responsabilidad, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad crítica, la toma de decisiones y la eficiencia y la capacidad de expresarse. Además, forma estudiantes líderes en donde expresar sus ideas cuenta. Y esto se lleva a través del ABP, o sea, es un objetivo que se logra a través del aprendizaje basado en proyectos. Gracias, Katie. Hay una interesante pregunta, Katie. La realiza Guillermo Alfonso, ¿ok? Él nos comenta que cómo llevar a cabo este ABP, las pruebas del ABP, a estudiantes que realmente tienen un conocimiento muy básico y sobre todo en este contexto que lo has realizado en historia, Katie. Bueno, los estándares básicos de aprendizaje los fija el Ministerio de Educación. Ya uno mira por grados según el grado uno determina cuáles son las pautas que uno debe seguir. El docente orienta el proceso del estudiante. El docente es el que fija el fin a llegar, cuál es el objetivo que debe tener el estudiante, para que el estudiante trabaje colaborativamente y siga unas pautas. Las pautas que pueden ser la elaboración de un producto, la presentación de un producto, una respuesta colectiva, que esos son los pasos del ABP, para que finalmente ellos presenten un producto final y lo socialicen con los compañeros y hagan una evaluación, una autoevaluación. Pero el docente debe orientar ese proceso. No importa que el estudiante tenga conocimientos básicos. Para eso está el rol del docente dentro del aula de clases. Es orientador. El docente es orientador. Muchísimas gracias, Katie. Una última pregunta. La realiza Judy Toro desde Venezuela. Gracias, Judy, por estar conectada. Primero, te da las felicitaciones por tu ponencia y comenta, ¿considera usted que el ABP tiene alguna desventaja para el estudiante en procesos de enseñanza y aprendizaje? El ABP tiene desventajas. Lo primero que hay que mirar es el rol del docente. El docente debe observar a su estudiantado y debe buscar la metodología adecuada para que él siga el objetivo, que es lograr una formación, lograr que ellos tengan competencias procedimentales, actitudinales y conceptuales. Entonces, en mi proceso, determiné que la metodología ABP era la más adecuada. Entonces, yo invito a que los docentes observen en sus estudiantes qué metodología se acerca a lograr los objetivos. Muchísimas gracias, Katie, por este valioso aporte. Bueno, el artículo de Katie está siendo todavía
edificado, ¿ok? Estamos en proceso de edificación, está cumpliendo con el proceso de arbitraje, próximamente saldrá a publicación para que todos ustedes puedan disfrutar pues, de estos conocimientos que ella está impartiendo el día de hoy. Su presentación ya está disponible en el acervo digital. Keidis, me queda más de decirte muchísimas gracias. Fue un honor tenerte en nuestro congreso y sobre todo porque este tema hay muchísimas interrogantes en el chat. Me gustaría que en la medida de lo posible pases y puedas ayudar a los docentes con estas inquietudes. Te comparto la pantalla gigante para que te despidas de la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, solo me queda agradecer por la oportunidad de presentar mi trabajo a este maravilloso congreso, el cual nos da la oportunidad de unirnos en pro de la educación y exponer nuestras investigaciones a los que trabajamos en la parte rural y conocer investigaciones de los ponentes de cualquier parte del mundo. Todo buscando un objetivo común, que es lograr la formación integral de los estudiantes. Muchísimas gracias, doctora Ruth, por esta oportunidad. A su equipo de trabajo, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Un saludo a los demás ponentes y a todos los participantes, los que están en el chat. Gracias, Katie, a ti por haber estado presente el día de hoy.